y en nuestra vida cotidiana. Ahora, Nada, doctora. Todavía nada. No se ve. ¿se ve? No, No. doctora. Todavía, ¿Qué es doctora. lo que? Y ahora, ¿y cómo hago para las dos alas? Ah, ya. Ahora sí, en las dos alas. Sí, doctora. Se ven Ya, una así. ya. Entonces vamos a ver lo que son los principios éticos. Como les decía, es muy importante en nuestra vida cotidiana y sobre todo, bueno, en nuestra vida profesional y en nuestra vida cotidiana. Aquí vamos a ver los fundamentos del racionamiento moral, todo lo que está a favor nuestro, ¿no? Con los principios que tenemos que vivir en la vida. La ética profesional se basa en 4 principios, los cuales provienen de la bioética. Hemos visto que la bioética era la ética de la vida, ¿no? Tenemos 4 principios: el primero, beneficencia; el segundo, autonomía; tercero, justicia; y principio de no maleficencia. Como su nombre indica, cada uno tiene bien definido a qué se refiere. Los principios son diferentes a las normas, porque estos son más universales. Las normas son más concretas. Las normas, por ejemplo, no pasar, no pisar, no estacionar, todas esas son normas, ¿no es cierto?, que debemos cumplir también. Pero los principios, cada uno tiene que cumplir con los principios de acuerdo a su conciencia, ¿sí? Y estos son universales. Los principios están todos interconectados entre sí, ninguno va primero que el otro. ¿Cómo se justifican los principios? Ningún principio es más importante que el otro. Los principios se justifican en razón de su capacidad de articular y orientar las decisiones y actuaciones en conexión de la voluntad de una vida humana vivida a plenitud. Los principios quedan justificados desde 3 perspectivas filosóficas. La primera, la empirista. Los principios nos sirven porque son generalizaciones de prudencia adquirida a lo largo de muchas generaciones. Es la experiencia moral. Cada uno tiene cada uno tiene sus principios, ¿no? En base a la moral que tiene o cumple con los principios. Bueno, el número 2, el racionalismo trascendental. Los principios son aquellas proposiciones a priori que necesariamente hay que dar por supuestas para que sea posible y tenga sentido. Y tenga sentido cualquier experiencia y cualquier planteamiento ético. O sea, tiene que ser posible, pero yo tengo que plantearme éticamente para que sea posible. Si yo dudo de que es ético, mejor no hago alguna cosa que vaya en contra de mis principios o de los principios. Son derivados de la voluntad de la vida humana. Cada uno decide, ¿no es cierto? ¿Y cómo se aplican estos principios? Aristóteles, en la ética nicomaquea, Nicomaco era su hijo, afirma que se puede llegar a los principios por intuición. Intuimos lo que está bien e intuimos lo que está mal, ¿no es cierto?
Abstracción, yo me abstengo de hacer algo malo. Inducción es la experiencia contrastada de casos particulares y llegar a conclusiones generales en base a los principios. Y también tenemos los hábitos y las costumbres. Todo acto, toda acción tiende a un fin que es su propia bondad. Eso decía Aristóteles. El principio de beneficencia. Virtud de hacer el bien, beneficiar, hacer el bien o ser bueno para alguien o algo. Cualidad o actividad de la persona que ayuda con su dinero o con sus medios a otros que los necesitan. Es un concepto que se utiliza en profesiones asistencialistas. Nuestra profesión es asistencialista, ¿no? Asistimos a los pacientes. Entonces tenemos que aplicar el principio de beneficencia. No nos cuesta nada hacer el bien, ¿no es cierto? Este principio define el derecho de toda persona de vivir de acuerdo con su propia concepción de la vida buena, a sus ideales de perfección y felicidad. Va ligado a conceptos de justicia y autonomía, o son otros principios, ¿no es cierto? Algunos autores, como Ross, se refiere a la beneficencia como un deber de todo ser humano, el cual se capta intuitivamente como obligatorio. Me siento obligado a hacer el bien, no a hacer el mal, ¿sí? Si hago el mal, lo hago conscientemente, porque sé que está mal. Entonces tengo que hacer el bien. Hacer bien una actividad y hacer el bien a otros mediante una actividad bien hecha. Esta formulación es válida para todo profesional. Es lo primero y principal que con su actividad logre realizar el bien, el fin o los bienes, los fines, a los que dicha actividad está constitutivamente encaminada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es hacer el bien. Y siempre hacer algo bien hecho. Lo que tengamos que hacer, lo hagamos que sea bien hecho. Cuando alcanzamos la finalidad propia de nuestro quehacer profesional, logramos hacer el bien al cliente o usuario, así como a la sociedad en la que ejercemos nuestra profesión. Algunos criterios que nos ayudan a lograr este principio, la razón, ¿cierto? Cuando existe la razón, nos dicta hacer el bien. La preocupación por el otro, si esto no es así, nos deshumanizamos. Siempre tenemos que preocuparnos por nuestros semejantes. La búsqueda de bienes en nuestra profesión se debe balancear con otros de nuestra vida privada y lograr un proyecto de vida. Intentar crear una vida que merezca ser vivida por, con y para otros. Siempre tenemos que hacer el bien. Un buen bioquímico farmacéutico no solo es bueno como biofarmacéutico, tiene que intentar ser buen esposo, esposa, ser buen hijo e hija, ¿sí? Entonces, no tiene que ser, aparte de ser un buen profesional, tiene que ser una buena persona, ¿cierto? Y esta buena persona actuar como buen esposo, como buena pareja y como buenos hijos, ¿cierto? Entonces, no solo es ser bueno en un aspecto de su vida, tiene que ser bueno en los aspectos que le ha tocado vivir. El principio de autonomía surge en la sociedad moderna, la cual es una sociedad en donde cada día se va generando la libertad y la conciencia. Cada uno tiene libertad y tiene conciencia, cada uno de nosotros. El principio de autonomía define el derecho de toda persona a decidir por sí misma en todas las materias que le afecten de una u otra manera, con conocimiento de causa y sin coacción de ningún tipo. ¿Sí? Cada uno decide por sí mismo, nadie tiene que obligarle a nada. Tiene que tener conciencia de lo que decida.
Determina también el correspondiente deber de cada uno de respetar la autonomía de los demás. Así como queremos que respeten nuestra autonomía, respetamos la de los demás. Todo ser humano es autónomo, nadie nos puede imponer nada. Cada uno es dueño de sí mismo, de su capacidad de trabajo y de sus propiedades. Puede hacer con ellas lo que quiera mientras no imponga coactivamente nada a nadie. Los hombres no tenemos precio, tenemos dignidad. Entonces tenemos que respetar la autonomía de cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Dentro de la ética profesional dice, el cliente o usuario de los servicios profesionales es una persona sujeto de derechos. Su opinión, sus convicciones, sus derechos merecen ser respetados y hay que informarle debidamente para poder contar con su consentimiento para llevar a cabo cualquier actuación profesional que le afecte. El principio de justicia. Para definirlo es necesario tener una concepción de lo que es una sociedad justa y libre. Es decir, una sociedad buena, una concepción global y articulada de lo que cada cual es, aporta y recibe de la sociedad en los distintos ámbitos en los que vive, convive y actúa. Tenemos que ser justos, tenemos que ver que las personas sean justas, darnos cuenta de lo que es justo y de lo que es injusto. Si vemos injusticia, no vamos a apoyar esa injusticia. Este principio define el derecho de toda persona a no ser discriminada por consideraciones culturales, ideológicas, políticas, sociales o económicas. Tampoco es defender lo indefendible, no, es lo que es justo. La justicia es en donde se plasma el ideal de la vida ética. La justicia. Un profesional es injusto cuando es incompetente o negligente y con su acción le causa daño a un cliente o usuario. No es difícil darse cuenta de lo que es justo y de lo que es injusto, ¿no? Lo que sí no debemos apoyar lo injusto. Justo es dar a cada quien lo que le corresponde. El principio de justicia tiene relación con los bienes y servicios que el profesional brinda a la sociedad. ¿Qué es lo justo? Respetar la dignidad de las personas, contribuir al bien común, establecer de manera clara los derechos y deberes de cada una de las partes, utilizar los códigos éticos de la institución donde prestamos nuestros servicios o el código ético de nuestra profesión. Hay que utilizarlos, ¿no? Hay que leerlos, hay que ver qué nos dicen, qué tenemos que cumplir y qué no tenemos que cumplir. Y por último, el principio de no maleficencia. ¿Qué nos dice esto? No hacer daño, no ser malos, no hacer maldad. Se ha enunciado, ante todo, no hacer daño. Hipócrates afirmó, ayudar o al menos no hacer daño. Santo Tomás decía, el bien hay que hacerlo y el mal hay que evitarlo. Primero, no hacer daño. Este principio define el derecho de toda persona a no ser discriminada por consideraciones biológicas, tales como raza, sexo, edad, situación de salud, etc. Determina el correspondiente deber de no hacer daño, aun cuando el interesado lo solicitara expresamente.
Relaciones entre el bien y el mal. El principio de beneficencia y el de no maleficencia no son idénticos ni simétricos. Para hacer el bien hay que hacer algo, y para no hacer daño basta con no hacer nada. Si quiero hacer el bien, lo hago, ¿no es cierto? No tengo ni que pedir permiso a la persona. Pero para hacer el mal, si quiero hacer daño, mejor no hacer nada. No es lo mismo hacer el bien que no hacer nada. O sea, si pienso en hacer el bien, lo hago. Pero si he pensado en hacer el mal, mejor no lo hago. Pero el bien sí. Y no es lo mismo, ¿no es cierto? Dice, no es lo mismo hacer el bien que no hacer nada. Para hacer el bien necesitas del consentimiento del otro. En cambio, para no hacer mal, no necesitas contar con el consentimiento del otro. El bien es relativo, en cambio el mal es absoluto. Es decir, el bien se puede hacer de muchas maneras, en cambio el mal es obligatorio el no hacerlo. Para no hacer daño solo se requiere de tener conciencia de nuestra responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones como profesionales. Entonces, hacer daño tiene sus consecuencias. El bien y el mal. Busco todo el bien porque conozco todo el mal. San Agustín. Entonces tenemos que conocer lo que está mal, saber que está mal y buscar hacer el bien. Articulaciones de los principios. Ser un profesional ético implica hacerlo de manera íntegra, es decir, tomando en cuenta todos los principios y tratar de articularlos de manera jerárquica de acuerdo a las circunstancias. Hemos dicho que ninguno es más importante que el otro, pero en algún caso vamos a tener que utilizarlos de manera jerárquica unos ante otros, de acuerdo a lo que se nos presente. Es necesario cumplir con todos los principios en la medida en que las situaciones lo permitan. No sirve cumplir con uno y el otro no. Si se nos presentan, hay que cumplir. El conflicto entre los principios. La necesidad de recurrir a fundamentos, aunque sea mínimo, se evidencia cuando se constatan las inevitables contradicciones surgidas entre los principios, cuando se procede a aplicarlos a la solución de conflictos. A menudo los principios de autonomía y de beneficencia entran en contradicción con los de no maleficencia y de justicia. Tales contradicciones obligan en algunas circunstancias a postergar alguno de los principios otorgando prioridad a otros, pero esto no quiere decir que no se cumpla. Es un problema saber cómo vamos a determinar el criterio que nos permita definir cuáles son las mejores consecuencias o las menos malas desde el punto de vista moral. Se plantea entonces la necesidad de establecer una jerarquía entre los principios que defina cuál debe tener prioridad en caso de conflicto. Se presenta un conflicto y hay que definir la jerarquía. No es que uno esté antes de otro, sino cuando se presenta el conflicto. Tal jerarquía consta de una premisa ontológica. El hombre es persona y tiene dignidad y no tiene precio. Y una premisa axiológica: en tanto personas, todos los hombres son iguales y merecen igual consideración y respeto. En caso de conflicto de los principios de no maleficencia y de justicia, tendrían prioridad sobre los de autonomía y beneficencia. ¿Qué quiere decir? No tengo que hacer el mal, tengo que ser justo, ¿sí? Y entonces tendría prioridad ante la autonomía y beneficencia.
¿Qué nos obliga? La moral. Esto se traduce en que las obligaciones derivadas de la no maleficencia y la justicia pueden ser impuestas incluso coactivamente a todos los miembros de la sociedad. Pero la autonomía y la beneficencia, en cambio, definen ideales de vida buena, perfección y felicidad que pueden ser propuestos, pero no impuestos a todos los miembros de la sociedad. La autonomía, ¿no? Respetar a las personas, respetar la autonomía de cada persona. Y la beneficencia, hacer el bien, nada más. Mínimos y máximos morales. Se configuran así dos ámbitos de la vida moral. El nivel 1 o de mínimos morales, regido por los principios de no maleficencia y de justicia, que definen deberes perfectos o del bien común. Este es el nivel 1 de mínimos morales. El nivel de 2 o de máximos morales, regido por los principios de autonomía y de beneficencia, que definen deberes imperfectos o de bien individual. El principio de autonomía en cuanto a nuestra profesión. Los profesionales farmacéuticos reconocen, respetan y legitiman la autonomía de todo ser humano para tomar sus decisiones en salud con base en la racionalidad de un consentimiento válidamente informado dentro del marco de los principios y valores éticos y morales que pueda sustentar. Los farmacéuticos velarán para que nadie coacte externamente la voluntad de las personas y les brindará protección cuando se encuentren en una situación vulnerable o tengan disminuida su autonomía. Los farmacéuticos velarán para que nadie... En virtud de este principio del de no maleficencia, los farmacéuticos están obligados a tener una formación académica, teórica y práctica rigurosa, continuamente actualizada, a mejorar los conocimientos, los procedimientos y técnicas de su profesión. Si nosotros somos buenos profesionales, vamos a hacer el bien a las personas. Todo esto con base en las disposiciones legales y reglamentarias, a no extralimitarse en el ejercicio de sus funciones profesionales y a cultivar una actitud favorable para la correcta relación con la persona en el marco de una sana relación farmacéutico-paciente, a fin de que con su práctica profesional no le cause ningún daño injustificado. El principio de beneficencia nos obliga a procurar el mayor bienestar posible para la persona sujeto de atención y a sopesar en el caso concreto los beneficios y los riesgos de nuestra actuación profesional, siempre que su aplicación depende exclusivamente del ámbito propio de su competencia. Supone además el compromiso del farmacéutico a su autosuperación permanente para mantener una competencia y un desempeño profesional que le permitan brindar una atención orientada a la seguridad y a la calidad. El principio de justicia es en nuestro ejercicio profesional deberemos adoptar todas las previsiones necesarias para brindar a los pacientes un trato equitativo, a todos por igual. Velaremos porque los establecimientos de salud donde trabajamos cumplan este principio en la programación de los servicios farmacéuticos que ofrecen a la población. El ejercicio de la farmacia en cualquiera de sus ámbitos se debe orientar por el respeto a la armonía de los principios de libertad, dignidad, equidad, igualdad y no discriminación. También solidaridad, seguridad y respeto de la diversidad humana.
Bueno, ¿alguna pregunta? No, Tenemos doctor. que practicar estos principios, ¿no? No nos cuesta nada. Están ahí. Sí, doctora, muchas gracias. Van a disculpar que tienen que entrar uno por uno, pero no veo la manera de solucionar ese problema. Tengo que buscar ayuda. Porque ya los tengo los dos links y supuestamente al entrar deberían entrar todos, pero no pasa eso. En otras materias entran directamente. Sí, doctora. Tita. En la mayoría sí, doctorita. Ah, es que ustedes no tienen correo institucional, ¿no? O tal Tenemos. vez porque no están inscritas. Tenemos, Inscritos. doctora. Tenemos correo institucional. A ver, voy a intentar otra vez, pero he intentado por todo lado y no se ha podido. Al doctor Lucio. Ah, le voy a preguntar. Pero a ver, ojalá la próxima ya podamos avanzar. Sí, o sea, debería, yo he intentado, pero por lo menos, bueno, ya antes tenía que poner, cada clase mandar el link. Doctorita, ¿usted tiene correo institucional? Porque Tengo, si manda pues. el correo personal, creo que no da. No, es a través del correo institucional, si no, no podría conectarme con ustedes. No podría mandarles nada, porque han recibido ya el tema de hoy, ¿no ve? Sí, doctorita. Raro. Entonces, es a través del correo institucional. Y a través del correo institucional es que he podido poner los dos links. Y me aparece. Pero no sé, supuestamente ya tenía que salir todo bien. Pero nada, pero voy a ver, no se preocupen, voy a ver, van a disculpar, pero bueno, algún ratito se solucionará esto. ¿Sí? Bueno, voy a ver cuál es el problema. Gracias por su atención. Hasta la próxima clase. Que la pasen bien. Estudien, lean. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Hola, doctora. Que les vaya bien. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Chao. Hasta luego.